Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, está disponible, se sube, aparece, está listo para verse todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. A las 17 horas en puntito de todos los sábados aparece, está disponible, el programa que corresponde a cada semana, lo cual no es obstáculo para que en el momento que ustedes quieran, cuando lo deseen, cuando puedan, cuando gusten, puedan revisar, entrar a este canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, y allí encontrarán literalmente más de 500 programas anteriores. Les agradezco, amigas y amigos, su presencia, su compañía, el que estemos juntos para platicar de historia, reiterando como siempre lo hago, y ahora que está de moda estas cuestiones de que se puede monetizar u obtener dinero o donativos a través de YouTube. Aquí no, aquí nada de eso, porque este programa no tiene ningún fin económico ni utilitario, ni se monetiza ni nada. Es simple y sencillamente por el gusto compartido entre ustedes y yo de platicar de historia, de recordar el pasado. Eso sí, como siempre lo hago, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Y no se diga más, amigas y amigos, y una vez más, al agradecerles nuevamente su presencia y su compañía, si les parece a ustedes bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y pues, como lo anuncié en estos días, vamos a dedicar este programa a un tema que hemos, pues en realidad, platicado varias veces, que es sumamente trascendente e importante en nuestros anales históricos, y que se refiere a los niños héroes. Y les diré por qué lo hago. En realidad la razón que me angustió y me preocupó es una sola. En días pasados pude observar en las redes sociales cómo algunas personas con la mayor buena fe, al insertar comentarios sobre las efemérides patrias que en este mes de septiembre pues tenemos en forma multitudinaria en nuestro calendario histórico cívico mexicano, cuando se anotó que el día 13 de septiembre correspondía a la fecha conmemorativa de los niños héroes, inmediatamente, y pude observarlo, literalmente hubo centenares de comentarios, la mayoría de ellos negativos, descalificando la historia de los niños héroes, y además también con palabras a veces soeces o a veces irónicas, burlescas, para tratar de desvirtuar, de negar, inclusive, pues de alguna manera mancillar el recuerdo de lo que pasó aquel día 13 de septiembre de 1847. Me quedé preocupado porque, pues por lo visto, no han bastado mis esfuerzos, y lo digo con toda humildad, para poder colocar en perspectiva este acontecimiento histórico, separando lo que es mito de lo que es realidad, para llegar a la conclusión de que, como lo dije en el anuncio de este programa, la verdad histórica de lo que sucedió aquel día 13 de septiembre de 1847 es mucho más gloriosa de lo que los mitos han pretendido aumentarla, engrandecerla. Y esto pues me preocupa muchísimo. Nuevamente recordé las palabras del gran filólogo y literato italiano Umberto Eco, ya fallecido, quien, al darse cuenta de que las redes sociales permitían un sinnúmero, sin fin de comentarios
normalmente de gente ignorante o de mala fe. Llegó a decir aquellas palabras que ya son célebres, de que las redes sociales permiten precisamente que una legión de idiotas opinen públicamente y ya no se reduzcan a las charlas de café. Y esto pues sí me alarmó, porque la manera como ha sido criticado, vituperado el hecho histórico muy relevante de los niños héroes, pues me da la impresión de que muchas personas, muchísimas más de las que yo quisiera, están ajenas al conocimiento histórico, desconocen lo que verdaderamente sucedió en aquella jornada gloriosa, y lo digo así, y que, insisto, pues mis propios esfuerzos creo que han sido en vanos, sobre todo, y el más importante que he podido realizar, mi propio libro acerca de los niños héroes, con una investigación profunda, documental. Creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, soy el único civil que ha tenido en su momento acceso a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y particularmente a los que resguardan los documentos de los propios niños héroes. Y en este librito que publiqué ya hace pues una veintena de años o más, logré, creo yo, centrar la historia verdadera de los niños héroes, ubicarla en el tiempo, en el espacio, desabrojarla de mitos, de mentiras y darle un realce histórico verdaderamente real. Mi conclusión, y lo anticipo a lo que llegaremos al final del programa otra vez, mi conclusión es que efectivamente, primero, los niños héroes sí existieron, y segundo, que el verdadero acto heroico fue quedarse a combatir voluntariamente en el castillo de Chapultepec, donde estaba instalado su colegio militar, porque en el colegio militar no se enseñaba a huir cobardemente, y ellos decidieron voluntariamente quedarse. En esa decisión implicará que varios de ellos van a fallecer, van a morir en combate, pero el acto heroico en realidad es de todos los cadetes o alumnos del colegio militar que en ese momento se encontraban allí en el castillo de Chapultepec. Bueno, todo esto lo publiqué con la documentación respectiva, con todos los comentarios y pruebas que demuestran precisamente la heroicidad de los cadetes, su existencia real, insisto, quitándole los mitos, desabrojándola de misterios y de inventos, y sin embargo, pues sí quedó sorprendido de que todavía hasta el día de hoy, no sé si sean nuevas generaciones o si son pues de otras edades como la mía, quizás resentidos o ignorantes de la historia, y bueno, comienzan desde el momento en que dicen que no, eso no existió, que fue un invento del gobierno. Sí, hay partes inventadas, pero no todo, o que eran muchachos arrestados que estaban ahí, lo cual es falso. En fin, una serie de mitos que a mí francamente sí me molestan, porque a veces me hacen pensar que mis años dedicados a esto, a la divulgación de la historia, y que han tenido además entre uno de sus muchos y principales temas precisamente el del colegio militar y de los niños héroes, pues han pasado desapercibidos para muchas personas que siguen todavía opinando con una ligereza que me asombra y con una falta de conocimiento que francamente me angustia. ¿Cómo podemos formar conciencia de identidad nacional si desconocemos los hechos más relevantes del pasado, ubicándolos además en su justa realidad, sin mentir, sin exagerar nada? Y nos podemos dar cuenta fácilmente que han existido mexicanos y mexicanas también, que en su momento han tomado una decisión importante en su vida, que en este caso fue la de defender a la patria y, si era necesario, morir por ella. Así que bueno, este programa está dedicado, como lo hemos hecho en varias ocasiones, nuevamente a demostrar la realidad de los niños héroes, la realidad
despojándola así de los mitos que fueron inventados para supuestamente engrandecerla, pero aclarando, claro, su participación real, su existencia efectiva, su presencia heroica en aquel día 13 de septiembre de 1847. Inclusive hoy quiero además comentar algún tema que he recientemente reflexionado y meditado sobre ello, que tiene que ver con los niños héroes. Pero antes de llegar a esa parte, déjenme decirles primero que hay que ubicar históricamente al castillo de Chapultepec en sus virtudes como un palacio, pero en sus defectos, porque no era una fortificación. Le llamamos castillo simplemente por equipararlo con las construcciones medievales europeas, pero en nada se parece en realidad a un castillo, salvo quizá por sus torres, sus caballeros altos. Pero desde el primer momento, cuando fue construido, cuando fue diseñado, allá en los tiempos de los marqueses de Gálvez, padre e hijo, que por el 1784, 1785, 1786 lo construyen en la cúspide del cerro de Chapultepec, lo hacen para que el virrey cuente con una residencia de verano, porque los calores veraniegos en la Ciudad de México, pero sobre todo las epidemias, por el agua estancada, porque no había drenaje, en fin, por todo tipo de problemática que ustedes bien se imaginan, los hizo pensar en una residencia veraniega en lo más alto del cerro de Chapultepec, el más vecino a la Ciudad de México. Así que jamás fue edificada como una fortificación. Inclusive, cuando se da el aviso de que probablemente sea atacada por el ejército invasor de los Estados Unidos de América, allá en septiembre de 1847, después de que pasaron las terribles batallas de Padierna y de Churubusco a finales de agosto, y cuando se previno que podía ser el castillo atacado, se ordenó de emergencia, la palabra es muy bonita, blindar los muros y los techos, darles más resistencia, porque las paredes, los techos que tenía el propio castillo, repito, pues no eran más que de una casa habitación grandota, un palacio de verano de los virreyes, que había sido adaptado como colegio militar, y en el cual pues residían un poco más de medio centenar de muchachos que ahí recibían su educación militar para llegar a ser oficiales del ejército mexicano. Bueno, esto de tener que fortificar de emergencia el colegio militar apenas se consigue. Le colocaron sacos costales de arena cerca de las paredes para hacer trincheras y hacerlos resistir, colocaron vigas en los techos para que pudiera soportar el bombardeo si es que esto sucedía, como sucedió en efecto, y en fin, una serie de adaptaciones de emergencia que nunca fueron pues eficazmente terminadas. A cargo de ellas estaba un personaje del cual ya platicamos hace poco, el teniente coronel don Juan Cano y Cano, un teniente coronel de ingenieros que había estudiado en París y que pues apenas tuvo tiempo y manera y recursos para medio poder colocar, repito, unas vigas para sostener los techos y costales de arena para fortalecer los muros, porque no había de otra. Hay que comentar también que precisamente ya después de la batalla del día 8 de septiembre, muy cerquita de ahí, en el Molino del Rey, cuando ya se advierte claramente que el siguiente punto a atacar de los norteamericanos será el castillo de Chapultepec, pasaron cosas francamente inauditas. Miren, ahí estaba funcionando el colegio militar ya desde hace algún tiempo, varios años. Allí estaba también su planta directiva encabezada por el general Mariano Monterde y esto es lo más interesante, sorpresivo e indignante de todo, el propio general Monterde, desde el día 25 de agosto, pidió licencia para pasar a su domicilio porque tenía una inflamación. ¿Inflamación de qué? No sabemos. Pues sí,
No sabemos de qué se le inflamó al general Monterde. Hay que decir en reconocimiento a él que regresó al castillo, a su puesto como director del colegio militar, el día 12 de septiembre por la tarde. Pero nada más fue, saludó a los alumnos y se retiró para acompañar al jefe militar del punto, el general Nicolás Bravo, en la entrada del castillo de Chapultepec, y ahí se quedó. No estuvo con los alumnos, fue tomado prisionero una vez que inició el ataque por las tropas norteamericanas junto con el general Nicolás Bravo. Es decir, el general Monterde primero abandonó varios días el colegio, víctima de una inflamación entre comillas, y segundo, no estuvo durante el combate con los alumnos, con sus cadetes, con los que tenía a su cargo, con esos jóvenes que estaban bajo sus órdenes. Pero lo más interesante de todo, y esto sí quiero insistirlo, es que esta inflamación del general Monterde por lo visto era contagiosa, porque fíjense ustedes, también pidió licencia para retirarse por tener una infección o una inflamación el subdirector del colegio, el teniente coronel Manuel Aspilcueta, también se fue a su casa, él sí no regresó, pero también se contagió el comandante del cuerpo de cadetes o jefe de instrucción, el mayor o comandante Tomás García Conde, que también algo se le inflamó, algo se le infectó y también se fue a su casa, prefirió no estar. También se enfermó de la misma inflamación, que por lo visto era muy contagiosa, el comandante de la primera compañía de alumnos, el capitán Mariano Andrade, que también se fue a su casa y no combatió. Pero también de esta misma inflamación, que por lo visto era contagiosísima, se enfermó el capellán, el sacerdote a cargo de los alumnos. Recuerden que en aquel tiempo pues no está separada la iglesia y el Estado, y en el colegio militar se recibe también educación e instrucción religiosa, y el capellán era fundamental en los momentos de combate. El capellán Pablo Carrasco también se inflamó y también se fue a su casa y no se presentó. Pero también, y esto todavía es más grave, también se contagió de esta inflamación que él llamó unas fiebres intermitentes el doctor Rafael Lucio, el médico del colegio militar, pues que también se fue a su casa. Él después va a argumentar que no tenía por qué estar ahí, sobre todo porque el gobierno había dado orden de que el colegio se disolviera y que los alumnos fueran a su casa, y por lo visto no se enteró que los chamacos, los alumnos, los jóvenes decidieron quedarse, así que él mejor también se fue a su casa, acusado de estas fiebres intermitentes que él decía, de esta inflamación. También se enfermaron de inflamación varios de los profesores, como Ladislao de la Pascua, como Fortunato Soto. De los 5 o 6 profesores que había en el colegio, 4 se enfermaron y se fueron a su casa. Bueno, y algunos alumnos también tuvieron pues este tipo de inflamación. Se sabe que de los 60 alumnos que había, casi 16 de ellos se retiraron, muchos argumentando estar enfermos, nadie sabe de qué. Y algunos otros sí, y es entendible porque eran todos menores de edad. Recuerden que en aquel tiempo la mayoría de edad se alcanza a los 21 años. Antes de esa edad son menores de edad. Y algunos fueron llamados por sus padres, pues preocupados con toda razón de que sus hijos estarían en grave y gran peligro si el castillo era atacado por el ejército norteamericano. Entre ellos hay que destacar que un alumno muy distinguido, muy brillante, cuyo papá era coronel del ejército, el alumno es Leandro Valle, el que después será un importantísimo general liberal en la época de la Reforma, también pidió licencia para separarse del colegio porque su papá lo mandó llamar con el pretexto de que tenía que cuidar a su hermanita allá en la ciudad de Cuernavaca. Así que Leandro Valle pues no participó en la batalla del 13 de septiembre y por lo tanto pues no fue niño héroe. En cambio, su gran amigo, que hemos platicado también de esta interesante amistad, su gran amigo del colegio militar, el cadete también, alumno también, Miguel Miramón, cuyo papá también era coronel del ejército, él sí se quedó. Así que bueno, hay esta fuga masiva
o más bien, perdonen ustedes, esta licencia masiva de oficiales al mando del colegio militar enfermos misteriosamente de inflamaciones o de infecciones que nadie sabe de qué consistían, que yo más bien atribuyo a simple y sencillamente miedo de perder la vida en el combate. Y entonces los alumnos del colegio militar pues tuvieron que quedarse allí en su colegio bajo las órdenes de un oficial jovencito de 22 años de edad, el capitán Domingo de Alvarado, acompañado de dos tenientes, el teniente Agustín de la Pesa y el teniente Joaquín Argáiz, y pues entre ellos una cincuentena de alumnos del colegio militar que se decidieron quedarse. Esto es interesante. El colegio militar estaba pues descabezado, voluntariamente descabezado, porque su director, el subdirector, el comandante de instrucción o comandante del cuerpo de cadetes, el comandante de la primera compañía, el médico, el capellán, los maestros, decidieron todos ellos enfermarse, pedir licencia y retirarse a sus casas. Insisto, el único que regresó, que tuvo por lo menos la decencia de curarse a tiempo, fue el propio director del plantel, el general Mariano Monterde, que aparecerá el mero día 12, poco antes de que inicie el bombardeo al que el castillo será sometido por parte de los norteamericanos, para estar al lado del general Nicolás Bravo. No fue a ver a los cadetes más que un momentito y ya no estará con ellos durante la batalla. Va a pasar todo el tiempo al lado del general Nicolás Bravo. Y este es un personaje sumamente interesante. Es el mismo Nicolás Bravo que fue subordinado de José María Morelos y Pavón. Es el mismo que aquella famosa escena que ha sido representada en un gran cuadro en Palacio Nacional del perdón, cuando Nicolás Bravo concede a un centenar de españoles el perdón, a pesar de que Morelos le ordenó que los fusilara por haber a su vez ellos fusilado a su padre. Bueno, Nicolás Bravo, que ya había sido también héroe de la independencia, benemérito de la patria, presidente de la República ya en 3 ocasiones, fue colocado al mando de Chapultepec para tratar de defenderlo del ataque norteamericano. Y le dieron únicamente, porque las cifras se conocen a la perfección por los documentos, 832 soldados de diversas corporaciones, del batallón de Toluca, de un batallón activo de Guardia Nacional. Pero no contaba él, y nunca los contó ni tampoco lo hizo oficial, con los alumnos del colegio militar, quizá por considerar que como eran menores de edad y como el colegio era una institución no combatiente sino escolar educativa, con ellos no podía contar para la defensa. Tenía pues 832 soldados. Pidió refuerzos varias ocasiones, sobre todo después de la batalla del Molino del Rey. Enviaba diario peticiones al presidente de la República, Antonio López de Santana, para que se reforzara el castillo de Chapultepec, y no le hacían caso. Cuando mucho le mandaron un par de oficiales de Estado Mayor para que lo ayudaran, y es cuando dice aquella frase pues tristemente famosa de que Nicolás Bravo pidió cañones y le mandaron faroles, es decir, 2 oficiales que no tenían pues ni siquiera valentía. Esto se puede ver perfectamente bien si ustedes tienen por ahí la posibilidad. En YouTube está aquella película maravillosa donde sale Jorge Negrete, que se llama El cementerio de las águilas. Es una película que se hizo para el centenario de 1947, tiene algunos puntos exagerados y de mito, pero buena parte de lo que sucedía ahí en el colegio militar está perfectamente bien narrado en esta película, repito, que se llama El cementerio de las águilas, con Jorge Negrete, que se encuentra perfectamente bien en YouTube. Miren, el combate inició, formalmente hablando, la tarde y la noche del día 12 de septiembre de 1847, cuando los norteamericanos decidieron, precisamente como siguiente paso para entrar a la ciudad, atacar Chapultepec, y para debilitar sus defensas, porque la fama es que era un castillo
Así le llamaba todo el mundo castillo, y esto implicaba, en la terminología militar de aquel tiempo, que sus muros serían seguramente de tal grosor que sería difícil atacarlo, porque era un castillo, pero de castillo no tenía más que el nombre, repito, porque era un palacio veraniego con muros bastante delgaditos como los de cualquier casa. Así que para abatir la resistencia, los norteamericanos decidieron desde la tarde-noche del día 12 bombardear intensamente el castillo con sus cañones instalados en sus baterías, más o menos a la altura de Tacubaya. Ahí comenzó el bombardeo, que va a durar toda la noche. Dicen las crónicas, los 3 cadetes que sobrevivieron y que narraron sus experiencias, que durante toda la noche casi no hubo un instante en el cual no hubiese un proyectil en el aire cayendo sobre el cerro de Chapultepec y sobre el castillo. Así que fue un intensísimo bombardeo. Esto fue terrible, ¿eh? No tanto porque pues causó pocos destrozos en realidad por la mala puntería que tenían los norteamericanos. No afectaron gravemente el castillo de Chapultepec, el palacio de Chapultepec, mejor dicho, pero sí el impacto, el estruendo, la explosión de los obuses que disparaban los norteamericanos espantaron casi a la mitad de los 832 soldados que allí estaban para defender el cerro de Chapultepec a las órdenes del general Nicolás Bravo. Desertaron casi la mitad, es decir, a la hora que los norteamericanos atacan, únicamente quedarán poco más de 400 soldados mexicanos para defender el cerro. Esto es una tragedia terrible, ¿eh? Bueno, tragedia sí y no. La tragedia ya en realidad era que México estaba derrotado desde un principio por varias razones. Simple y sencillamente se estaba prorrogando, postergando la derrota final, y esto es explicable porque, por una parte, la gran mayoría de los soldados profesionales, los que estaban encuadrados en el ejército, eran soldados de leva, forzados, que por supuesto, ante un aterrador bombardeo de varias horas, naturalmente a la primera oportunidad salían huyendo. Así que pues no había mucha disciplina, ni tampoco tenían cómo exigirla, porque eran soldados obligados, que obviamente carecían del entusiasmo y de la conciencia de defender a la patria, porque estaban allí literalmente a fuerzas. Y segundo, que también lo hemos comentado en alguna ocasión, porque nuestro armamento era bastante obsoleto. Databa del año de 1825 exactamente, cuando fue comprado en Inglaterra. Ya lo platicamos en alguna otra ocasión cuando hablábamos de Napoleón Bonaparte en México, porque este armamento era el que habían utilizado las tropas inglesas en la famosísima batalla de Waterloo, que ocurrió en el año de 1815. Así que nuestras armas eran bastante obsoletas comparadas con las del ejército invasor norteamericano, cuyos rifles eran de modelo muy, pero muy reciente. Pero amigas y amigos, no se vayan, por favor, que en un momento más vamos a continuar con este de veras interesante tema. Aquí estamos. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, que corresponde a los niños héroes. Platicar un poco más, una vez más en realidad, acerca de este tema que a mí se me hace muy interesante. Y repito, lo hago por la tristeza que me da de ver tantos comentarios absurdos, ignorantes, ofensivos, ligeros, bueno, terribles en las redes sociales respecto de este tema histórico importante, que si bien sí es cierto, ha sido exageradísimo por la historia oficial en su acontecer verdadero. Lo que en realidad sucedió allí es francamente heroico y digno de ejemplo. Comentamos hace un momento que el combate inicia en realidad con el feroz bombardeo a que fue sometido el castillo de Chapultepec la noche del día 12 de septiembre, y al amanecer del día 13, una vez que se suspende el bombardeo, pues se inicia el ataque, cuando desde el propio castillo se ven que avanzan ya las columnas norteamericanas.
Son tres, la del general Pillow, la del general Twiggs y la del general Quitman. Todas ellas van atacando y quizás el primero en caer, en la trinchera que se encontraba en Avenida Tacubaya, hoy el circuito interior. Inclusive, en el circuito interior, casi frente a Chapultepec, viniendo de sur a norte, hay un pequeño recodo entre el circuito y su lateral, donde hay un parque infantil, y allá adentro hay una columna con una placa que señala claramente que allí cayó, en la trinchera llamada Hornabeque, que estaba construida y bajo su mando, el teniente Juan de la Barrera. Juan de la Barrera ya no era alumno del colegio militar, había egresado apenas menos de un mes antes, Hacia mediados de agosto salió del colegio militar como teniente de ingenieros, fue adscrito al batallón de zapadores y a él le encomendaron construir una trinchera ahí sobre la calzada de Tacubaya, que va a ser la primera en ser arrollada por los invasores. Ahí va a caer muerto el propio Juan de la Barrera, a quien por supuesto se le añadió a la lista de honor del colegio militar, repito, porque era un egresado dignísimo del propio Instituto Militar Mexicano, pero además también porque apenas unos días antes había salido a filas, es decir, en el castillo estaban todos sus compañeros y sus amigos, él porque había merecido ya el ascenso. Juan de la Barrera cae ahí. Cuando inicia el asalto ya al cerro de Chapultepec, sobre todo por la ladera sur, que es la más fácil de subir a pie, inclusive donde se encuentra el Museo del Caracol, y si ustedes lo han intentado, bueno, no es necesario subir por la rampa que rodea el castillo, sino que por la ladera surponiente, pues es fácilmente transitable a pie, ir caminando poco a poco para llegar al castillo de Chapultepec. Eso es lo que hicieron los invasores norteamericanos. Y mientras esto ocurría, pasaron dos cosas sumamente interesantes. Una, el presidente de la República, Antonio López de Santana, que miraba desde algún punto cercano con catalejo lo que sucedía en el castillo, hasta ese momento reaccionó y ordenó que fueran refuerzos a apoyar al general Bravo y a los defensores de Chapultepec. El presidente de Santana, que durante varios días ignoró las peticiones del general Bravo, solamente cuando vio que ya era el ataque una realidad, cuando los norteamericanos comenzaron a ascender por la ladera del cerro, decidió enviar a un batallón, al famosísimo batallón activo de guardacostas de San Blas, soldados de Nayarit, al mando de un oficial tlaxcalteca, el famoso coronel Felipe Santiago Xicoténcatl. Ellos van a subir también por la ladera para enfrentarse en la propia ladera, en el costado del cerro, en el costado sur, con las tropas norteamericanas y naturalmente 400 soldados no podían contra cerca de 2-3 mil norteamericanos que iban subiendo en ese momento y los despedazaron. Ahí murió el coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, que fue retirado por sus propios soldados sobrevivientes, envuelto en la bandera de su batallón, del batallón activo de San Blas. Solamente sobreviven 12 o 13 soldados del San Blas y quizás unos 8 de ellos, los otros retiraron el cadáver de su comandante, los otros 8 subieron al castillo y se mezclaron, se combinaron con los cadetes del colegio militar. Esto lo sabemos porque los testimonios de los sobrevivientes, particularmente del sargento Ignacio Molina, que fue cadete, del cadete también Teófilo Noris, o del propio famoso después escritor José Tomás Cuéllar, ellos contaron que finalmente estuvieron en el patio del colegio y en la azotea del colegio combatiendo con 7 u 8 soldados nayaritas del San Blas. Este es un dato sumamente importante. Ahorita veremos por qué. El otro suceso interesante, cuando comienza a subir las tropas norteamericanas por la ladera, es que hasta ese momento Nicolás Bravo, el general en jefe, que estaba en la puerta del castillo, donde hay la entrada principal al castillo de Chapultepec, ahí supo, ahí se enteró, o ahí apenas recordó, que en el castillo estaban una 50 de muchachos del colegio militar, los cadetes,
y a su lado estaba el general Monterde. No sé si Monterde le habrá dicho, oiga, mi general, aquí están los cadetes, o Nicolás Bravo se acordó solito, es algo que no sabemos. Y entonces Nicolás Bravo, fíjense bien a qué hora, cuando ya están avanzando los norteamericanos, ordena que informen a los cadetes del colegio militar que se retiren a sus casas. Muy tarde esta orden también, y cuando corre un oficial a decirle, a transmitir esta orden al capitán Domingo de Alvarado, el que se quedó al frente de los cadetes, reúne a los muchachos en el patio del castillo de Chapultepec, les transmite la orden del general Nicolás Bravo, y sobre todo con el argumento de que no tenían por qué combatir, ya que eran todos ellos estudiantes y además menores de edad, y que el general Bravo no quería asumir ninguna responsabilidad con sus padres. Aquí es donde se da el verdadero acto heroico. Todos los cadetes unánimemente deciden no obedecer. Si ustedes quieren, con otras palabras, amotinarse, pero deciden no obedecer y quedarse a defender su colegio a una costa de la vida. Y así será. Varios de ellos van a morir allí en combate. Específicamente 4 cadetes en el castillo, un agregado que es Juan Escutia, que ahora sí retomo, que era Nayarita. Según mis deducciones, en base a todos los documentos que he podido estudiar, Juan Escutia es uno de esos sobrevivientes del batallón activo de San Blas que logró ascender hasta la cúspide del cerro, hasta el patio del colegio, e incorporarse, unirse a los cadetes del colegio militar y combatir con ellos y morir con ellos. Ahí muere Juan Escutia, y el otro, el sexto, morirá el teniente Juan de la Barrera, como ya lo comentamos, en la trinchera en el Ornabeque, construido en la calzada de Tacubaya. Los cadetes comienzan a combatir cuando llegan los norteamericanos al patio del colegio. Ya para ese momento ya habían capturado y tomado prisionero al general Nicolás Bravo y al general Mariano Monterde, director del colegio, que repito, nunca estuvo con ellos en el momento de la batalla. El mando lo tenía el capitán Domingo de Alvarado y los tenientes de la Pesa y Argáiz. Ellos son los que estaban al mando de los cadetes. Se repliegan hacia la parte interna del colegio. Ahí van a morir combatiendo. El primero de ellos, el cadete Vicente Suárez, que trata de detener a los invasores, mata a uno de un disparo, pero recuerden, nuestros rifles obsoletos requieren casi 1 minuto para volverse a cargar, y en eso aprovechan los invasores y lo remataron a tiros. Más adentro, en los dormitorios, va a morir también combatiendo, después de haber matado a 1 o 2 norteamericanos, el cadete Agustín Melgar, que quedó en realidad mal herido, mal herido. Él va a morir hasta el día siguiente, porque pues le penetraron ambas piernas a balazos y a bayonetazos. Se las van a tener que amputar, un médico norteamericano, en la noche del día 13, pero ahí lo deja, no hay quien lo atienda, porque nuestro médico, el doctor Rafael Lucio, pues no fue a trabajar ese día porque estaba malito, y entonces Agustín Melgar fallecerá al día siguiente. Cuando vio que estaba todo perdido, el capitán Domingo Alvarado ordenó a los cadetes sobrevivientes que se replegaran para tratar de salir por la ladera norte, más o menos tratar de bajar a una parte que se encontraba metros más hacia abajo, que era el jardín botánico del colegio. Cuando lo están intentando, tratando de descolgarse por la falda norte del cerro, los norteamericanos a balazos derriban al cadete Francisco Márquez y al cadete Fernando Montes de Oca, que caen heridos de muerte. Y por último, Juan Escutia, al parecer, también cae y rueda hasta la base del cerro, porque también trata de, acompañando a los cadetes, de descender por la ladera norte para ir hacia el jardín botánico. Ahí morirá también el agregado, para mí soldado del batallón activo de San Blas, Juan Escutia. Así que tenemos efectivamente 6 cadetes muertos. Uno que ya no lo era, pero que acababa recién de ascender al grado de teniente, Juan de la Barrera, que muere en la calzada de Tacubaya. Los cadetes Agustín Melgar, Vicente Suárez
Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez y el agregado soldado del batallón activo de San Blas, Juan Escutia. Los demás fueron tomados prisioneros, estarán allí 11 días presos en el propio castillo, ya después los norteamericanos los van a liberar, y bueno, pues simple y sencillamente lo que hay que decir es que entre los prisioneros estarán militares, que con el tiempo estos muchachos militarán en los dos bandos, habrá liberales y habrá conservadores. Es un cadete del colegio militar, niño héroe porque se quedó a defenderlo pero sobrevivió, Miguel Miramón, como lo es también su amigo, que también fue soldado imperialista a las órdenes de Maximiliano Manuel Ramírez de Arellano, y particularmente el que a mí me gusta mucho, el que después adoptaría el sobrenombre de Facundo, José Tomás Cuéllar, que después sería un afamadísimo escritor y ya vimos diplomático también de México. Así que esto es lo que sucedió, así de sencillo y de simple, pero insisto, el verdadero acto heroico fue que a pesar de las órdenes recibidas, decidieron quedarse a defender su colegio. Los demás militares, sus propios comandantes, habían huido supuestamente con el pretexto de estar inflamados o con infecciones. Muchos militares mexicanos también en esa guerra, como sabemos, habían abandonado sus puestos y habían huido. Había sucedido esa madrugada en el propio cerro de Chapultepec cuando desertó la mitad de la guarnición. O como pasó en la batalla del Molino del Rey, que el general Juan Álvarez decidió no atacar. O como pasó en Padierna, o como pasó en Churubusco, en muchas otras batallas, que los militares mexicanos, los generales, los jefes, los oficiales, los soldados, pues mejor aventaban las armas y salían corriendo. Pues no, los alumnos del colegio militar no harían eso y decidieron voluntariamente, conscientemente, quedarse a defender su colegio y por lo tanto quedarse a defender a México. ¿Por qué? Porque estaba en juego precisamente el honor de México y estaba a cargo de ellos, de los jóvenes, de los niños, porque eran menores de edad. Y este dato, el que son menores de edad, es sumamente importante. Por eso les llamamos niños, porque conforme a las leyes de su tiempo, la mayoría de edad se alcanza a los 21 años de edad, aunque en realidad, biológica, anatómicamente, eran ya adolescentes. Es un juego de palabras, si ustedes quieren. Hemos pensado que son niños, inclusive todavía así se les representa un tanto cuanto en los dibujos y en los recuerdos que se venden todavía en los mercados, como el que acabo de comprar precisamente hace unos días en un mercado cercano a mi casa. Sí, parecen niños efectivamente, pero en realidad son adolescentes. Miren, las edades están bien comprobadas. Y esto me permite hacer referencia a otro de los mitos inventados, que ya también en alguna ocasión lo platicamos. En 1947, 100 años después de la batalla, el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, visitó México y fue a hacer una guardia de honor al pequeño monumento, el monumento antiguo que está a la base del cerro de Chapultepec de los Niños Héroes. En la noche, los cadetes del colegio militar salieron de Popotla, fueron a Chapultepec, se robaron las ofrendas florales que había colocado el presidente Truman y las fueron a aventar ya pisoteadas a las puertas de la Embajada de los Estados Unidos de América, lo cual interpretó el presidente Miguel Alemán como un símbolo de enojo del ejército mexicano por esta supuesta afrenta del presidente Truman de presentarse en el monumento de los Niños Héroes, monumento que por cierto cuando puedan visítenlo ahí en la base del cerro, ahí están los nombres de todos los que participaron, incluyendo el de Miguel Miramón, ahí está su nombre grabado. Ya en el monumento nuevo, el de las gigantescas 6 antorchas de mármol, ahí ya no aparece Miguel Miramón, allá hubo limpieza política. Pero bueno, regreso al tema. Y entonces, como para compensar al ejército, apareció de pronto un señor que dijo ser nieto del guardabosques original del cerro de Chapultepec y del bosque aledaño, y que su papá, su abuelo y su papá le pasaron por tradición el secreto de dónde estaban sepultados los niños héroes. Fueron
unos oficiales del ejército mexicano escarbaron y, oh milagro, aparecieron 6 calaveritas que inmediatamente fueron identificadas como los cráneos de los 6 niños héroes, sometidos a un peritaje histórico, y según eso, a un antropólogo que decretó que de estos 6 calaveras, 5 eran de menores de 14 años de edad, o sea, niños, y una de un mayor de 14 años de edad, o sea, un adolescente. Y pensaron todos, seguramente el adolescente es Juan de la Barrera, y los otros 5 pues son los niños héroes, que todos eran niños. No, hoy sabemos que todo esto es una mentira, que es un fraude óseo, porque la fe de bautismo, el documento oficial que acredita el nacimiento de cada uno de ellos, indica claramente que Francisco Márquez tenía 13 años y medio, el más chico, que a partir de ahí Vicente Suárez tenía 14 años y medio, que Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez tenían 17 años. Fíjense bien, que Juan de la Barrera tenía 19 años de edad y que Juan Escutia tenía 20 años. Es decir, había 4 de más de 14 años y 2 de 14 años, digámoslo así, cerraditos o un poquito menos. Así que hicieron toda una pantomima. Ya saben que al presidente Miguel Alemán le gustaba mucho eso. También durante su gobierno se encontraron milagrosamente los restos de Cuauhtémoc, el último Tlatoani de Tenochtitlan, tema que también ya platicamos este año porque se conmemoraron 500 años de su ejecución. Y bueno, pues se les rindió honores como si fueran los auténticos, y para darle un viso de seriedad en ese monumento, el de las 6 antorchas de mármol ahí en Chapultepec, están estos 6 restos falsos, literalmente de personas que no sabe quién sean, y los restos, eso sí, del coronel Felipe Santiago Xicoténcatl. También, hace poco tiempo, hace un par de años, la Asociación de Egresados del Heroico Colegio Militar, de la cual me honro en formar parte como honorario, decidió, y me parece, en su momento no me gustó, pero hoy ya lo pensé muy bien, a propósito de este programa, me parece muy digno que lo hicieron, exhumaron los restos del capitán Domingo de Alvarado de su nicho en el Panteón de San Fernando y los trasladaron al Panteón de Dolores, al lote que tienen precisamente destinado los egresados del Heroico Colegio Militar. Y ahí se reinhumó, se volvió a sepultar los restos del capitán Domingo de Alvarado, que insisto, vale mucho la pena, y por eso ahora estoy totalmente de acuerdo, porque es el único oficial digno que pudo, con toda hombría, con toda valentía, con todo honor, quedarse al mando de los cadetes. Él, porque el director primero se enferma varios días y cuando aparece se queda en la puerta para no estar ahí. El subdirector desaparece. El comandante del cuerpo de cadetes desaparece. El comandante de la primera compañía desaparece. El capellán que debió estar atendiéndolos espiritualmente e incluso administrando los santos óleos a los moribundos desaparece. El médico que debía cuidarlos desaparece. Todos ellos enfermos de inflamaciones o infecciones milagrosas que por lo visto fueron contagiosísimas entre la oficialidad, y solamente el capitán Domingo de Alvarado y los tenientes de la Pesa y Argáiz se quedan en el lugar de honor que les correspondía al mando de los muchachos. Esto es un acto de valentía, esto es un acto de honor, esto es un acto de decoro personal, de pundonor, como dicen los militares, de alguien que está al mando de una 50 de jóvenes, todos ellos menores de edad, los cuales han decidido voluntaria y conscientemente desobedecer una orden superior de abandonar el colegio. Claro, ya no podían hacerlo tampoco, y deciden quedarse a defender la institución a la que pertenecen. Evidentemente, esto está lleno de mitos. El más sonado que todos conocemos es el de la bandera. Ya sabemos hoy en día, e incluso en la última historia oficial del Colegio Militar ya no aparece, que nadie se arrojó con ella. Primero porque Juan Escutia fue encontrado muerto en la ladera del cerro. Segundo porque
La bandera única que había en el castillo estaba colocada en una de las torres, uno de los caballeros altos, y si alguien lo hubiera querido arriar, bajar, y se envuelve y se avienta, hubiera caído en el patio inmediatamente, ¿eh? No hay manera de que caigan a otra parte más que en el patio. Y tercero, porque sí sabemos y consta históricamente, por documentos oficiales mexicanos y norteamericanos, que la bandera fue arriada por un oficial del ejército de los Estados Unidos de América, por un invasor. Fue enviada al general Scott, comandante en jefe, quien a su vez la regaló al Museo de la Academia Militar de West Point. Allí se exhibió durante mucho tiempo y en 1978, ya bajo el gobierno del presidente López Portillo, la devolvieron. Así que nadie se arrojó con la bandera, lo cual pues es otro de los mitos que pretendió con esto engrandecer la historia del Colegio Militar, cuando no lo necesitaba, porque ya contábamos con esa decisión heroica que ya comentamos de los muchachos, de quedarse a combatir mientras los demás huían, mientras sus superiores se escapaban, desertaban, se enfermaban de inflamaciones. Ellos ya habían decidido jugarse la vida y sí, varios de ellos murieron en acción. Esto es quizás lo más relevante de lo que puede decirse de ese acontecimiento. Pero hay un punto más que en estos días reparé en él, que ya lo sabía yo, pero no había reflexionado sobre este asunto. Y en la lista de los que se fueron, incluí hace un momento a los maestros. A dos de ellos cuyo nombre recuerdo, Ladislao de la Pascua y Fortunato Soto. El maestro de historia, Fortunato Soto, y archivero y bibliotecario del colegio, se escapó también, se le inflamó algo y se fue. El maestro de historia, qué vergüenza, Dios mío. Pero bueno, solamente un maestro se quedó, uno solo. Y a él quiero hacer referencia ya en estos momentos finales, porque me conmovió profundamente ahora que estuve ya reflexionando y me puse a averiguar sobre él. Es el capitán ya retirado Francisco Jiménez, un oficial ya de edad avanzada, mayor de edad, retirado del ejército, que había sido cadete por allá en 1820 y tantos, y que era el profesor de mecánica racional, es decir, un profesor de física. Era maestro del colegio militar. Los maestros no vivían en el colegio, vivían en sus casas particulares e iban todos los días al colegio militar, como todavía se estila hoy en día de los maestros de procedencia civil. Bueno, Francisco Jiménez ese día se levantó muy temprano, seguramente le dijo a su familia: voy al colegio militar, no sé si a dar mi clase, pero sí a estar con mis alumnos. Y solamente, pues, repito, el capitán Domingo Alvarado, comandante de la segunda compañía, y el profesor de mecánica racional Francisco Jiménez estuvo con sus alumnos, con los cadetes del colegio militar a los que él le daba clase. Me conmovió profundamente porque se trata de un maestro que no quiso dejar solos a sus alumnos en el momento más importante de sus vidas, cuando el colegio entero, el castillo de Chapultepec, iba a ser atacado por los invasores. Este profesor, este maestro, Francisco Jiménez, cuyo nombre, repito, Francisco Jiménez, quiso estar con sus alumnos, con los cadetes del colegio militar, lo cual se me hace verdaderamente dignísimo y sobre todo importantísimo. Esto es quizás, y así voy a intentarlo promocionar con mis medios limitados, que es este canal en realidad, un ejemplo para los maestros de México. El maestro que prefirió ir a cumplir con su deber para acompañar a sus alumnos que quedarse en su casa a salvo, como lo hicieron los demás maestros, como lo hicieron, insisto, las autoridades del colegio militar. Entonces, fíjense cómo se van acumulando los actos heroicos. Sí, los cadetes decidieron quedarse voluntaria y conscientemente, lo cual ya es un acto heroico, sabiendo que pueden perder la vida, y varios de ellos, así sucederá, y cayeron combatiendo frente a las balas del invasor. El oficial a cargo, Domingo de Alvarado, que en ningún momento tuvo por su mente
la tentación de desertar, como sí lo hicieron los demás oficiales al mando del colegio, encabezándolos el director, el subdirector, el comandante del cuerpo, el oficial de la primera compañía, el médico, el capellán y todos los demás maestros. Domingo Alvarado sí se quedó, pero también se quedó, y en esto insisto, yo no había reparado hasta estos días, el profesor de mecánica racional, y repito con mucho orgullo su nombre, Francisco Jiménez. Ojalá pueda yo, Dios me dé la oportunidad y la licencia de poder consultar su expediente personal. Voy a intentar acudir al archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional para conocer más sobre este personaje que se me hace importantísimo, tanto para la historia de la gesta heroica del Colegio Militar, como también de la gesta heroica que ha sido, eso sí, hasta el día de hoy, de los maestros y maestras mexicanos. Los maestros que verdaderamente quieren estar con sus alumnos, acompañarlos en las buenas y en las malas, como lo hizo Francisco Jiménez con sus alumnos del Colegio Militar allá en 1847. Amigas y amigas, es todo por hoy. Pásenla muy pero muy bien, y primero Dios, si Dios lo permite, aquí nos miramos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la vista.